días, hermanos. Vamos a ir a la palabra, vamos al libro de Santiago. Y vamos a leer desde el capítulo 1, el versículo del 5 al 8. Dice la palabra del Señor, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Vamos a orar. Y le damos gracias al Señor porque su fidelidad es incomparable, porque es inagotable, porque no hay nadie como Él. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad hacia nosotros. Asimismo, Señor, ayúdanos a nosotros a ser más fieles a ti cada día. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos llenes de sabiduría a cada uno de nosotros, que podamos conocerte más, Señor, que podamos saber más de tus cosas y que podamos actuar conforme a ellas. Señor, necesitamos de sabiduría para poder emprender esta buena batalla de la fe, Señor, porque sin esa sabiduría podemos ser muy inconstantes, Señor. Líbranos, Señor, del doble ánimo, Padre. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces caemos, porque somos débiles, Señor, porque necesitamos de ti, Padre, que seas tú el que nos fortalezca, el que a través de esa sabiduría podamos nosotros entender, Señor, cuál es tu buen propósito, cuál es tu buena voluntad, que es perfecta, que es agradable, que es santa, que es pura. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en ti, a podernos anclar, Señor, en ti, Jesucristo, que eres la roca eterna. Espíritu Santo de Dios, gracias por guiarnos, Señor, porque eres nuestro compañero inseparable, porque contamos contigo para que sea hecho el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Padre eterno, estamos en tus manos. Separados de ti no podemos hacer nada, Señor, nada. Así que quedamos, Señor, confiados, como dice tu palabra, quien tenga falta de sabiduría. Señor, y humanamente todos tenemos falta de sabiduría. Así que venimos ante ti humildemente pedirte que nos llenes de esa sabiduría que viene de lo alto. Señor, gracias. Pedimos con fe, Señor, creyendo que hay, creyendo que tenemos un Padre que nos escucha y que nos suple, Señor, tanto en el Espíritu, Señor, como físicamente. Pero lo primero, Señor, es ese temor a ti, que es el principio de la sabiduría. Quedamos en tus manos, Señor, y te pedimos sabiduría también para entender este mensaje que viene a continuación, para que lo reveles en nuestro corazón y para que lo podamos poner por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.
Seguimos con nuestro estudio, con nuestro propósito, es el propósito que tenemos, conociendo a Dios. Y el estudio que hemos empezado a hacer, o que estamos tratando de hacer es, bueno, ya hemos visto varios temas, pero estamos conociendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y hoy vamos a hablar de algo que Dios quiere para todos nosotros, es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Por dónde empezamos? Santiago, la semana pasada estuvimos hablando de aquel hombre que lo apodaban Santiago Rodillas de Camello. ¿Se acuerdan por qué lo apodaban Santiago Rodillas de Camello? Que pasaba mucho tiempo orando. Santiago, el hermano de nuestro amado Jesús de Nazaret, nos insta a buscar la sabiduría. Y nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, este es el versículo 5, solamente, hermanos, vamos a tratar 3 versículos, del 5 al 8, además porque pues hoy tenemos una celebración especial, que es la Santa Cena, y nos toca el primer versículo, versículo 5, dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche. Aquí vemos que Santiago le está hablando al cristiano, al creyente, y está hablando también del problema que todos tenemos, que es la sabiduría. Él hace 3 énfasis importantes aquí, en este versículo 5. De un solo versículo podemos sacar tantas cosas, y si nos salen muchas cosas de un solo versículo, es porque estamos escudriñando la palabra. Podemos leer así rápido, ya salió. Pero si nos detenemos palabra por palabra, vamos a encontrar lo que el Maestro quiere que nosotros alcancemos, que es ese conocimiento del Señor. Versículo 5 tiene 3 consideraciones especiales. La primera es la necesidad de la sabiduría. Se los voy a demostrar. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, que tenemos falta de sabiduría, tenemos necesidad de sabiduría. Dice: pídala a Dios, y esa es la segunda consideración. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? ¿A quién tenemos que pedírsela? A Dios. Y la tercera consideración es la disponibilidad de la sabiduría, y también la encontramos en el versículo 5, donde dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, la necesidad de la sabiduría, la fuente de la sabiduría y la disponibilidad de la sabiduría. Y ahí podríamos quedarnos solamente en el 5, estudiando muchísimas cosas únicamente para tener bien claros 3 aspectos importantes. Vamos al primer aspecto, la necesidad de la sabiduría. Hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Son 2 cosas totalmente distintas. Y hoy en día, a pesar de que tenemos fácil acceso, y es muy fácil para nosotros acceder a fuentes de información y conocimiento, desafortunadamente, a pesar de esto, es cuando el mundo más se está hundiendo en una inmoralidad que lo único que nos está llevando es a la perdición. Porque hay una carencia. Tengo aquí entre mis notas, lo he puesto así, es que hay veces les tengo que reconocer que me cuesta sujetarme a lo que escribo, porque vienen tantas cosas que quiero compartirlas. Dice: y a pesar de toda esta fuente de información a la que tenemos acceso, el hombre está experimentando un retroceso moral como nunca antes se ha visto. Por lo tanto, y la verdad, hermanos, es que a pesar de que es tan fácil adquirir conocimiento y es tan fácil llegar a la información, de nada nos está sirviendo. De nada nos está sirviendo. Miren lo que dice un profesor mío en la distancia, porque se murió hace muchísimo tiempo, en el siglo XVIII, Charles Spurgeon.
Debemos de citar a los grandes varones que el Señor ha puesto por maestros de nosotros también para enseñarnos cosas. Esto dice Spurgeon, dice: la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Saber no es ser sabio. Muchos hombres tienen gran cantidad de conocimiento y sin embargo son unos necios. No hay necio que sea tan necio como aquel necio que cree que sabe. Eso dice Spurgeon. ¿Se acuerdan que una vez estuvimos aquí en la escuela dominical hablando? Buscamos en Wikipedia, a través de nuestros móviles, ¿qué significa la palabra necio? Voy a mirarlo. O si alguien tiene acceso más rápido que yo, por favor, ayúdenme. Necio. Necio. Persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas y posturas equivocadas de otro. Por eso es que no hay necio más necio que el que cree que sabe. ¡Qué tremendo! Amados, en este versículo Santiago nos está resaltando la gran urgencia que tenemos de adquirir la sabiduría. Y fijémonos en la palabra que utiliza Santiago. Aquí hay una palabra en el versículo 5 donde dice: si alguno, es decir, él se está refiriendo a hombres, a mujeres, se está refiriendo a gente que ha pasado por la escuela y también al que nunca ha tenido una preparación o que nunca ha recibido algún tipo de información intelectual. Se refiere tanto a jóvenes como a viejos. Todos tenemos necesidad de la sabiduría. Santiago nos está diciendo que no hay nadie capaz, ni habrá nadie capaz de encontrarle sentido a la vida si no encuentra la verdadera sabiduría. No hay ni habrá un solo hombre ni una sola mujer que pueda resolver sus problemas de la manera correcta si no encuentra la sabiduría indicada. Entonces, ¿qué sabiduría estamos hablando? Estoy hablando de la sabiduría que se encuentra en el Salmo 111, versículo 10, que dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor, es decir, su alabanza, permanece para siempre. Proverbios 9:10 dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Entienden por qué dije anteriormente que por más conocimiento que tengamos, por más acceso a las fuentes de información que nos aseguran ser correctas, el mundo se está perdiendo, está en decadencia, cada vez vamos peor, porque la verdadera sabiduría, la misma gente la está chimando, la misma gente la está dejando en sus estantes. Liz, si ahorita no puedes arreglar, nosotros vamos a seguir porque sabemos qué es lo que está pasando. Si quieres, bájale todo el volumen, déjalo así, Liz. El Señor me ha regalado un poquito de voz, así no sea muy fuerte, pero yo sí, y lo estamos percibiendo desde la semana pasada, ¿verdad?
Estábamos en plena escuela dominical y de pronto sonó el piano solo. ¿Se acuerdan? Así que no importa, no nos va a callar nadie para anunciar las verdades que tenemos que anunciar. Estaba diciéndoles que esta fuente, la fuente de información, y lo digo con todo mi corazón, la fuente de información correcta, que es la palabra de Dios, se está quedando archivada, guardada en los estantes de las librerías de muchas personas, porque lo están viendo como un libro más, y no es un libro más. La palabra bendita y sagrada que tenemos que tener grabada en nuestros corazones todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos cambia, la que el corazón constricto, endurecido, lo vuelve un corazón de carne, lo vuelve un corazón vivo. Esta es la única ley a la que nosotros nos tenemos que someter. Y cuidado con lo que estoy diciendo, porque dice claramente que los que amamos y creemos en el Señor Jesucristo tenemos que someternos también a las leyes que imponen los hombres. Pero también el Señor nos ha dado discernimiento para decir: tú estás equivocado en lo que estás diciendo. Yo sirvo a mi Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Solo que no quiero, esto lo he citado para evitar confusiones. La segunda consideración importante de la fuente de la sabiduría es en dónde de la sabiduría es la fuente, en dónde se encontrará la fuente de la sabiduría. Para eso, quiero que nos vayamos al libro de Job. El anciano Job, en medio de su dolor, exclamó y nos contó cuál es la fuente de la sabiduría. Está en el versículo 28 del capítulo 12 al 28. Dice así, Job hablando, dice: pero ¿dónde será hallada la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? El hombre no conoce el valor de ella. No se halla en la tierra de los vivientes. El océano dice: ella no está en mí. El mar dice: tampoco está conmigo. Pero ella no se dará por oro fino, ni por su precio se pesará plata. No se puede pagar por ella con oro de Ofir, ni con onix precioso, ni con zafiro. Ni el oro ni el cristal son comparables a ella. No será dada a cambio de objetos de oro fino. El coral y el cristal de la roca, ni siquiera mencionarlos, pues el valor de la sabiduría es mayor que el valor de las perlas. No será comprada con ello el topacio de Etiopía, ni se puede pagar por ella con oro fino. ¿Dónde pues proviene la sabiduría? ¿Dónde está el lugar del entendimiento? ¿Está encubierto a los ojos de todo ser viviente? ¿Les está oculto a todas las aves del cielo? El Abadón y la muerte dicen: su fama hemos oído con nuestros oídos. Solo Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y se ve debajo de todos los cielos. Cuando Él le dio peso al viento y determinó la medida de las aguas, cuando le dio estatuto a la lluvia y caminó a relámpagos y truenos, entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Y dijo Dios al hombre, escúchenlo bien, respecto a la sabiduría, y dijo Dios al hombre: ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es su entendimiento. Qué tremendo, ¿no les parece? El conocimiento de Dios es la sabiduría, y el apartarnos del mal
es la muestra de que hemos entendido la sabiduría. Hermano, debemos de meditar mucho en este versículo. Debemos de meditar muchísimo en este versículo. Y deberíamos de grabarnos, especialmente el versículo 28. Porque es una confirmación de que cada vez que nosotros recurrimos a la palabra de Dios, la leemos, la grabamos en nuestros corazones y la ponemos en práctica, estamos entendiendo realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estamos poniendo en práctica la palabra, y ahí es cuando deja de ser una letra muerta, porque así lo dice, que si no lo ponemos en práctica, nosotros la estamos poniendo por muerta. Y no está muerta, está viva. Es una palabra viva, pero tenemos que ponerla en práctica. La única forma, hermanos, me voy a devolver. Quiero que vayamos al libro de Santiago, donde estábamos antes, para que miremos los versículos que siguen allí, antes de que pasemos a este punto. Santiago, en el versículo 6, dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí podemos ver la tercera consideración y la vemos claramente. Primero, que tenemos necesidad de sabiduría. Segundo, que es Dios quien la provee. Y tercero, que la sabiduría está asequible a todas las personas. Pero veo que hay una cantidad de condicionantes que nos demanda Santiago en la Escritura. La primera parte, la primera forma de poder acceder a la sabiduría es a través de la oración. Un hombre o una mujer que clama por sabiduría es un cristiano comprometido. Es un cristiano que desea entregarse y servirle al Señor, porque reconoce que su intelecto no está por los caminos de Dios. Ya lo van a ver más adelante. Reconoce que es la sabiduría, el conocimiento de Dios lo que le basta, lo que realmente necesita. Pero Santiago nos dice que tenemos que orar con fe para poder acceder a esa sabiduría, para poderle pedir a Dios esta virtud. Tenemos que orar con fe. Dice que la persona que no tiene fe cuando ora, Santiago lo llama un indeciso. Dice que este tipo de personas pueden ser agitados como el viento y como la lluvia pueden ser llevados de un lugar a otro, y por lo tanto sus oraciones no serán contestadas, porque es un indeciso. Estuve mirando de dónde proviene la palabra indeciso, y tiene una raíz griega que es dipsuchos, que literalmente quiere decir hombre con dos almas. Qué fuerte, ¿no? Hombre con dos almas. Un alma que cree y un alma que no cree. Y constantemente están en esa rivalidad. Una que sí y otra que no. Por supuesto, cuando llegamos al momento de orar, si el alma que no cree está prevaleciendo, ¿con qué sentido se hace la oración? Y si el alma que cree no está predominando sobre la que no cree, ¿con qué sentido se hace la oración? Santiago nos dice que no seamos personas de doble ánimo, que seamos firmes en una sola cosa. Estamos hablando ahorita de pedirle a Dios, de clamar a Dios acerca de la sabiduría, pero así es en todo lo demás.
En todo lo que le pidamos al Señor acerca, en nuestras oraciones. Tiene que ser con fe, porque si no seremos personas de doble ánimo. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 11:6? Lo hemos estudiado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios le crea. Y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que yo me crea, que yo por buscar al Dios que existe, al verdadero Dios, que yo crea que veré la respuesta del Señor. ¿Tiene sentido hacer una oración si no vamos con esta convicción? ¿Tiene sentido, hermanos, venir a nuestra fuente inagotable si no tenemos el pleno convencimiento de que Él es la única respuesta? De que Él es la primera respuesta. ¿Dónde está la sabiduría? Si ante cualquier circunstancia, problema, situación que se nos presente, generalmente siempre obramos con nuestro propio intelecto, o son nuestras manos las que se ponen en pro de eso, cuando debíamos detener nuestra marcha por un momento y, Señor, por favor dime qué tengo que hacer. Tener esa dependencia del Señor es estar abandonados en sus brazos. Ante la enfermedad, hermanos, ante la enfermedad que estamos viendo actualmente, ¿alguno de nosotros podemos hacer algo si no es recurrir a la fuente inagotable? Cuando saquen la vacuna, podríamos pensar que tenemos la respuesta. ¿Saben algo? Mi padre tenía problemas de pulmón y cuando le daba gripa se ponía muy mal, le afectaba muchísimo, por lo tanto se cuidaba de esas gripas y fue una vez a que le pusieran la vacuna de la gripa. Un mes después mi padre falleció. Una semana después, o 1 o 2 semanas después de que le pusieran la vacuna, entró a cuidados intensivos. Pocas semanas después mi padre estaba fallecido. Él pensó que la vacuna, mi madre, mi hermana, todos creímos que la vacuna podría ser una ayuda para él. La única ayuda la encontramos en el Creador de todo cuanto existe. Él es la única respuesta. Él es la única fuente de sabiduría. Él es el único que nos puede librar, que nos puede dar solución a todo lo que se nos presenta. Si miramos bien y meditamos en estos versículos que el apóstol Santiago nos comparte, percibiremos la revelación de un gran tesoro. Quiero que prestemos atención a este texto que he escrito. Percibiremos la revelación de un gran tesoro. Es como si Santiago quisiera abrirnos el entendimiento y nos estuviera diciendo que la sabiduría es todo lo que nosotros necesitamos. Es lo único que necesitamos para poder vivir, para poder ser felices y para poder alcanzar la vida eterna. Porque la verdadera y la única sabiduría la encontramos en Cristo. Probablemente ustedes, o habrá alguien que esté pensando, bueno, no me estás diciendo nada nuevo. Es posible que yo no esté diciendo nada nuevo. Pero si no estoy diciendo nada nuevo, ¿por qué no lo estamos practicando? El mensaje de hoy es muy cortito porque tenemos la Santa Cena, pero quiero que
les quiero compartir la palabra que cambia, la palabra que transforma, que revela la verdad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 29. Dice, habla acerca de la verdadera sabiduría. Dice así: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? Eso es una forma de decir dónde están aquellos que hacen debates. Dicen, ¿no es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, todos nosotros, predicamos a Cristo crucificado. Dice, 2 puntos: para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, yo creo que debemos de pasar más tiempo, no basta con esta lectura, meditando respecto a esto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. ¡Qué tremendo! Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios eligió lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a los fuertes. Con estos versículos me dan unas ganas de ser débil. Me dan unas ganas de, no quiero decir neófito, pero sí de vaciarme tantas cosas que me sobran y grabar dentro de mí, dentro de mi pensamiento, lo único que me puede llevar a los brazos del Maestro, lo único que me puede dar a mí personalmente felicidad, lo único que me puede dar consuelo ante tanta tristeza y perdición que existe. Tengo un gran profesor que se llama Víctor Martín. Es un hombre que Dios lo ha llenado de sabiduría. Y muchas veces me ha dicho este versículo 28. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido despreciados por el mundo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido viles
¿saben algo? Él toma el barro y del barro hace una obra preciosa. Entre menos piedra preciosa me considere, yo creo que más fácil Él me va a tomar entre sus manos y me va a moldear para hacerme conforme a su imagen y darme un poquito de su semejanza. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. El Dios que recoge lo rechazado, que recoge lo vil, que recoge lo menospreciado y de eso hace grandes cosas. Porque nos forma con su carácter. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que ahora vamos a recordar y vamos a enaltecer su nombre. Por favor, Guillermo, Katia, ¿nos quieren ayudar?